Soy Freddy Coello y voy a hablar sobre la sentencia del caso Suárez Rosero versus Ecuador como parte del bloque de convencionalidad. Los hechos clave es que la Corte determinó que hubo detención arbitraria del ciudadano, incomunicación prolongada por 36 días y prisión preventiva de 4 años por el delito de encubrimiento de narcotráfico, que es el que se le imputaba al señor Suárez Rosero, y que la Corte consideró que existieron normas vulneradas, concretamente los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco teórico de este trabajo hay una contraposición de dos teorías. Por un lado, la teoría del garantismo penal de Luigi Berajoli, que opta por un principio de mínima intervención penal, de que debe haber garantías del debido proceso y que también el proceso penal debe inclinarse por la humanización. Por otro lado, las teorías de excepción de Junta y Jacobs optan por plantear unas excepciones cuando son ciertos delitos graves que atentan contra la seguridad del Estado, por ejemplo, el narcotráfico. Entonces, se puede decir que al imputarse un delito tan grave a este ciudadano, pues el Estado estaba permitido de hacer ciertas excepciones en el respeto del el debido proceso. Pues bien. El problema jurídico es cómo influye la constitucionalización del derecho procesal penal en la protección de los derechos fundamentales, según el caso Suárez Rosero. El objetivo general de este trabajo, analizar el impacto de esta constitucionalización en la garantía de derechos. Objetivos específicos, examinar las violaciones a los derechos en el proceso penal dentro de este caso, evaluar la importancia de los estándares internacionales de la Convención Americana en los procedimientos penales. Y los principales derechos vulnerados que determinó la Corte Interamericana son, primero, derecho a un juicio oportuno, ya que la prisión preventiva de 4 años fue desproporcionada e innecesaria, no hubo justificación. Segundo, la Corte dice que se vulneró la presunción de inocencia, ya que el señor Suárez Rosero se lo trató como culpable pese a que no tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, que la prisión preventiva fue como una pena anticipada. Tercero, derecho a la asistencia legal. Al señor Suárez Rosero se le privó de contar con un abogado en los interrogatorios que le hizo la policía y el fiscal. Y también por el periodo que pasó incomunicado no pudo tener un asesoramiento y una defensa oportuna. Y cuarto, se vulneró la dignidad humana porque el tiempo que estuvo privado de la libertad, el señor Suárez Rosero estuvo en condiciones de hacinamiento con otros presos y que eso le generó mucha angustia y sufrimiento. La Corte también dijo que el hecho de haber estado incomunicado por 36 días, eso generó también un sufrimiento psicológico para él y también para su familia. Y también se determinó que las condiciones en las que él estaba eran inhumanas, ya que dormía en una celda húmeda encima de cartones y sin los servicios básicos elementales. ¿Cuál fue el control de convencionalidad? Este es un fallo clave porque la Corte declaró inconvencional la norma ecuatoriana de aquel entonces, ya que ésta excluía los delitos de narcotráfico de la caducidad de la prisión preventiva. Esto iba en contra del artículo 2 de la Convención. Y actualmente el Código Integral Penal establece límites temporales a la prisión preventiva, de 6 meses a un año, según la gravedad. Pero persiste todavía el problema de la crisis carcelaria en Ecuador, con los problemas de hacinamiento. Es frecuente que los privados de libertad estén incomunicados, sobre todo cuando se declaran estados de excepción en el contexto de motines en las cárceles, y esto también genera situaciones de extrema violencia. Como conclusiones de este trabajo y del análisis de la sentencia es que el sistema penal inquisitivo ecuatoriano de esa época facilitó los abusos y la deshumanización, y que el garantismo penal debe primar con su enfoque de derechos para alinear los procesos con los derechos humanos. Quiere decir que prima la teoría del garantismo penal de Luis Verejoli con los principios del neoconstitucionalismo, como el ser humano en el centro.
Como recomendaciones está fortalecer el control de convencionalidad en los tribunales locales. Quiere decir que, como recomendación, la escuela judicial tiene que capacitar a los jueces para que estos conozcan cuál es el bloque de convencionalidad y que apliquen esto en la motivación de las sentencias y también que funcionen como garantes del proceso penal. Segundo, inversión del Estado ecuatoriano en infraestructura penitenciaria y capacitar a los operadores. Y tercero, armonizar las normas nacionales con estándares internacionales para prevenir violaciones futuras, concretamente en que la norma penal ecuatoriana, la norma procesal penal ecuatoriana debe establecer con claridad los criterios de excepcionalidad y necesidad de la prisión preventiva para que ésta no se convierta en la regla general, ya que la Corte dice que esto vulnera el principio de presunción de inocencia. Muchas gracias.